Pues feliz Día del Amor y la Amistad, hermanos. Hoy es 14 de febrero, ya que se celebra el amor, ya como lo mencionó el hermano Luis en la introducción. Y pues bueno, aprovechando que el día de hoy hay muchas parejas que se encuentran de buen humor, hoy es un día que andan de buen humor, pues quiero aprovechar para hablar de un tema que frecuentemente resulta difícil en los matrimonios, sobre todo en los matrimonios nuevos, en los matrimonios actuales, y esto es la autoridad del marido y la sumisión de la mujer en el matrimonio. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos, es autoridad y sumisión en el matrimonio. Un tema complicado, pero vamos a leer en el transcurso de estos siguientes minutos qué es lo que dice la palabra de este concepto. Y bueno, comencemos leyendo en Génesis. Abramos nuestra Biblia en Génesis 1:27 y veamos dónde comenzó todo. Leamos, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Aquí nos está diciendo nuestro Padre Dios que Él creó varón y hembra, nada más. No hay otros géneros, solamente varón y hembra los creó. Continuemos en Génesis 2, una página más adelante, mis hermanos. En Génesis 2:18 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hagamos hincapié en esto que dice, le haré ayuda idónea para él. Y nos brincamos al versículo 21 de ese mismo capítulo, hermanos. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Les pido que me acompañen en oración. Padre Santo, Señor nuestro, te damos tantas gracias por este día, mi Señor, por todas las bendiciones que tú haces llegar a nuestras vidas, por la vida misma, Señor, porque estamos aquí hoy, cuando hay muchas personas que ya no están aquí hoy, Padre, porque ha sido tu voluntad. Te ruego por todos mis hermanos, por todas las familias que están conectadas el día de hoy, Señor. Bendícelas, protégelas, cuídalas, Señor. Prepara los corazones y las mentes de todos los que estamos aquí conectados, Señor, para escuchar tu palabra, para que la palabra que tú nos vas a compartir el día de hoy produzca fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te ruego, mi Señor, que tú tomes el control de este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra, que seas tú el que hable, Señor, y no el hombre, que sea tu palabra pura, tu palabra auténtica, la que se expresa el día de hoy aquí, Señor, que seas tú hablando, Señor. Toma el control de este tiempo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, acompáñenme por favor a Colosenses 3:18. Vamos a comenzar ahora sí con el tema. Colosenses capítulo 3, versículo 18, nos dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En Efesios 5:22, la palabra nos vuelve a repetir lo mismo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí quiero que hagamos, que resaltemos en negritas, hermanos, una palabra. En ambos versículos nos está repitiendo la palabra sujetas, que estén sujetas. Y también nos está diciendo que estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:24 nos sigue recalcando el mismo concepto, hermanos.
Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Otra vez repite la palabra sujeta. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que las casadas estén sujetas a sus maridos solo en algunas cosas, solo en lo que les conviene. ¿Qué dice el versículo? En todo. El versículo lo dice claramente, en todo. Entonces, si se fijan en estos tres versículos, vemos el mismo verbo o la misma acción repitiéndose, sujeta, estar sujeta o sumiso. ¿Y de dónde viene esta palabra, hermanos? Bueno, esta palabra estar sujeto o estar sumiso, estar sumisa, viene del vocablo griego upotazo. También se encuentra como hipotazo. No sé si lo estoy pronunciando bien, hermanos, pero así está escrito, upotazo con doble S, que significa estar sujeto a o estar subordinado a una autoridad. Entonces, hermanos, hasta este momento, probablemente las palabras que hemos leído no suenen muy agradables para algunas mujeres. Yo lo sé, es difícil, sobre todo para aquellas que son relativamente nuevas estudiando la palabra de Dios. Pero leamos el siguiente versículo que considero es clave para el mensaje de hoy, hermanos. Este próximo versículo, subráyenlo y pónganlo ahí en negritas en sus notas. Es Efesios 5:23. Acompáñenme todos a Efesios 5:23. Se los voy a leer. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, hermanos, si leemos con atención este versículo, y no solo aquí leímos el 23, pero hace ratito leímos el 24 de Efesios 5, ¿sí? Si los leemos con atención, ¿qué nos dicen? Si ven con atención, estos dos versículos están haciendo una comparación. ¿Una comparación entre qué? Nos está diciendo que la relación entre marido y mujer es un espejo de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Está haciendo una comparación. Entonces, la relación marido-mujer es un espejo, debe de ser un espejo de la relación Jesucristo, su iglesia. ¿Sí? Entonces, así como Cristo ama a su iglesia, el esposo debe amar a su mujer. ¿Sí? Así como Cristo procura el bien para su iglesia, así el esposo debe procurar el bien para su mujer. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, así el esposo debe dar su vida por su mujer. Ni más ni menos, hermanos. Y les pregunto ahora, ¿Cristo le grita a su iglesia? ¿Cristo golpea a su iglesia? ¿Cristo le es infiel a su iglesia? ¿Cristo abusa de la autoridad sobre su iglesia? La respuesta es no a todas las preguntas. ¿Correcto? Este versículo que acabamos de leer, el de Efesios 5:23, menciona en dos ocasiones la palabra cabeza. ¿Pero qué significa cabeza, aparte de lo que tengo aquí arriba del cuello? Cabeza, en este contexto en el que lo estamos leyendo, significa estar en posición de líder o posición de autoridad. Eso significa cabeza, hermanos, para esto que estamos leyendo. Pero culturalmente e históricamente, en el mundo en el que vivimos, la palabra autoridad ha adquirido un significado que implica solo derechos. Es decir, mucha gente quiere estar en puestos de autoridad por los beneficios o los derechos que ellos creen van a obtener.
Principalmente es poder, es poder. O como diría un machito, un macho en su casa, aquí nada más mis chicharrones truenan, aquí yo soy el que manda, aquí yo tengo los pantalones, yo soy la autoridad. Y bueno, este tipo de autoridad o este tipo de poder lo vemos todos los días en los gobernantes de casi todo el mundo, donde ellos buscan su beneficio propio, la mayoría de las veces, no digo que todos, para aquellos que tengan familiares en la política, no todos son así, pero hay muchos que buscan solo su beneficio propio y el de sus patrocinadores, el de aquellos empresarios que los llevan a ese puesto. Pero, hermanos, el significado que nos muestra Cristo de esta palabra, el significado que nos muestra Cristo de la palabra autoridad es muy distinto, hermanos. Va más relacionado con liderazgo. Esta autoridad va más relacionado con un liderazgo, ya que implica responsabilidades y compromiso de este líder. Responsabilidades y compromiso para orientar, para cuidar, para servir. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo ejercer autoridad? Vamos a verlo más adelante. Les hago otra pregunta. ¿El hombre debe de ejercer el liderazgo o la autoridad en su matrimonio como él quiera? Por supuesto que no, la Biblia no dice eso. La Biblia deja muy en claro cómo debe de ser. Porque dice que así como la mujer está sujeta al marido, así el marido debe estar sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios. Entonces, si se fijan, todos tenemos un patrón o un jefe. ¿Sí me explico? Por así decirlo, ¿no? A lo mejor no es la palabra correcta, pero por así decirlo, todos tenemos una autoridad encima nuestro, excepto Dios. Dios es la autoridad máxima. Esto que les acabo de repetir nos lo deja muy claro Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice, parafraseado, dice lo mismo que les acabo de decir. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí? Nos vuelve a usar la palabra cabeza, que ya vimos que significa estar en un puesto de autoridad o liderazgo. Yo aquí veo dos niveles, hermanos. En el primer nivel, hay dos niveles. En el primer nivel están el hombre y la mujer. Están el hombre y la mujer como iguales frente a Dios, porque son coherederos. La palabra dice que hombre y mujer son coherederos de la gracia de la vida eterna. Pero, dos roles diferentes. El hombre tiene su rol y la mujer tiene su rol. El hombre tiene su rol de liderazgo y autoridad y la mujer tiene su rol de sumisión y ayuda idónea. ¿Sí? Y en el otro nivel, en el de más arriba, está Jesús y Cristo. Están en el mismo nivel, puesto que Cristo es Dios y Dios es Cristo. Pero también tienen dos roles distintos, hermanos. Uno es el Hijo, Cristo es el Hijo y Dios es el Padre. Y el Hijo se somete al Padre, ¿correcto? Entonces, así como Cristo acepta la autoridad del Padre y el marido acepta la autoridad de Cristo, por tanto, es Cristo quien le dicta al marido cómo ejercer la autoridad y el liderazgo en el matrimonio, hermanos. No es como el marido quiera, no es como al esposo le dé a entender su lógica. Es Cristo quien le dicta cómo ejercer ese liderazgo en la familia, ese liderazgo en el matrimonio. Y no solo se lo dicta, no solo lo dice, sino que Cristo pone el ejemplo de cómo ejercer esa autoridad sobre su iglesia. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios. Pero antes de compartirles estos ejemplos, les quiero preguntar, ¿qué hizo Cristo por su iglesia que un patrón no haría por su empleado? Y les hago esta pregunta porque es muy común confundir la autoridad en el matrimonio de la que Dios habla en su palabra con la autoridad del mundo.
en la que el patrón grita, humilla o incluso golpea a su empleado para que éste obedezca. La autoridad bíblica en el matrimonio es totalmente opuesta a la autoridad del mundo, hermanos. Es totalmente opuesta. Todo lo que nos han enseñado sobre autoridad en el mundo es totalmente opuesta a la autoridad de la que Dios nos habla en su palabra para implementar en el matrimonio. Vamos a leer. Acompáñenme, por favor, a Mateo 20:28. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Este versículo me gusta mucho porque hay muchos líderes, incluso cristianos, que omiten este versículo o no lo aplican a sus vidas. ¿Sí? Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, reflexionemos este versículo, hermanos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús el Señor. Él es el Hijo del Hombre. Y dice, no vino para ser servido, no vino para ser servido. Pero ¿por qué no quiere que le sirvan si Él es el Señor? Él es Jesús el Señor. Bueno, porque Él no quiere enseñarnos eso. Él realmente nos quiere enseñar a servir. Dice, Él vino para servir. Él nos está enseñando a servir y dar su vida por muchos. Ese es el máximo sacrificio y la máxima muestra de servicio, el dar su vida por los demás. Entonces, esto que acabamos de leer, hermanos, no se malinterprete. No significa que el esposo no deba ser servido por la esposa o que solo el esposo la sirva y que dé la vida por ella. Recordemos una cosa, la iglesia como tal, ¿a qué aspira? ¿Cuál es la aspiración de toda iglesia cristiana? El llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como nos lo dice Efesios 4:13, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que cada miembro de la iglesia, Ernesto, Luis, Mau, Gerardo, Conchita, Clau, cualquiera de ellos busca parecerse o buscamos llegar a la altura del varón perfecto. Buscamos seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, siguiendo este comparativo de la relación esposo-mujer con Cristo y su iglesia, la iglesia busca parecerse a Cristo, busca llegar a su altura. La esposa busca parecerse al esposo, pero ojo, respetando los roles que ya definimos, respetando los roles de cada uno. Por lo tanto, el deseo de servir y de dar la vida por el otro deben ser mutuos. Es mutuo este deseo, ¿correcto? Vamos con otro ejemplo. Marcos 9, versículo 35. Recuerden que estamos viendo ejemplos que nos dejó Jesús sobre ejercer esta autoridad y este liderazgo, ¿sí? Marcos 9:35 dice así: entonces él, ¿quién él? Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ha sido más claro, hermanos. Lo vuelvo a repetir para que se entienda bien. Si alguno quiere ser el primero, será el último. El postrero será el último de todos y el servidor de todos. Y qué gran lección les dio Jesús aquí. No se quedó solo en las palabras, hermanos. Jesús agarró una cubeta con agua, toalla al hombro, se arremangó la túnica y se puso a lavarle los pies apestosos y polvorientos a los 12 apóstoles.
¿sí? Y luego al terminar les dice, al terminar de hacer esto, Jesús les dice, pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse sus pies los unos a los otros, porque les he dado el ejemplo, para que como yo lo hago, ustedes también lo hagan. Así de clarísimo, Jesús está dando aquí el ejemplo de cómo debe de ser un líder en cualquier lugar. Ahorita estamos enfocando esto de liderazgo y autoridad al matrimonio. Entonces, para mí está muy claro, hermanos, aquí Jesús dice, les estoy dando el ejemplo para que también ustedes lo hagan. Veamos el siguiente ejemplo. Otro ejemplo, el tercero, el último. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto lo dice Efesios 5:25, hermanos. Dice, entonces, si se fijan, hermanos, otra vez vuelve a comparar. Dice, maridos, amen a sus mujeres, comparando con, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús? Se entregó a sí mismo por ella. Dio la vida por su iglesia. Cristo dio la vida por su iglesia. Mau, mi estimado Mau, no sé si me escuchas, te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Darías la vida por Conchita, Mau, si estás por ahí? No sé si me escucha, Mau. Bueno, a lo mejor no me escuchó. Sí, ya te escuché, es que tenía apagado el micrófono. Mi hermano Mau, ¿darías la vida por Conchita? Que si ella me la da primero, yo creo que sí. No, ya, pues la verdad es algo muy difícil. Yo creo que esta pregunta es una sola gracia de Dios, como tú bien dices, Víctor. Y pues probablemente sí, en una situación así, pudiera ser que sí. Pero pues ahora sí que solamente que nunca Dios me ponga en esa situación, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, es decir, el amor es tan grande y ya ambos se han entregado la vida el uno al otro, tú y Conchita, y se la siguen entregando. Entonces, este es el grado de amor que Cristo tuvo por su iglesia y es el ejemplo que Él nos da del amor que tenemos que tener con nuestra mujer. Entonces, continuamos. Es muy común que la gente se confunda y piense que la palabra de Dios habla de que el esposo ejerza la autoridad sobre la mujer como si fuera una relación de trabajo, lo que les comentaba hace rato. Y pues bueno, las mujeres, ¿qué dicen? Yo no voy a dejar que ese irresponsable, ese insensible, egoísta me dé órdenes, ¿no? No digo que las mujeres de esta iglesia piensen así, ¿verdad? Otras que no están conectadas aquí hoy. Porque pues ven que el esposo ni siquiera pone orden en su propia vida o trae muchos problemas, entonces dicen, yo no me voy a someter a ese hombre. Entonces, hermanos y hermanas, quiero que hoy cambiemos ese concepto de sumisión y autoridad en el matrimonio. Todo lo que hemos aprendido, borrémoslo y leamos y quedémonos con el concepto de autoridad en el matrimonio que nos dice la palabra de Dios, que es sabia. En estos versículos que hemos leído, Jesús nos da un claro ejemplo de cómo se ejerce la autoridad y el liderazgo en el matrimonio. Ya lo hemos leído. ¿Y cómo lo hace? Con amor mutuo. Jesús ama a su iglesia, la iglesia ama a Jesús. El esposo ama a su mujer, la mujer ama a su esposo. ¿Acaso dice la palabra que el hombre se enseñoree sobre su esposa?
Por supuesto que no, la palabra no dice eso. Efesios 5:28 dice así, hermanos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. No dice que las entiendas, no dice que entendamos a las esposas. Dice vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si se fijan, la palabra aquí nos dice muy claro: vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer, honrarla, así como coherederas de la gracia de la vida. Porque ante Dios, hombre y mujer, somos iguales, pero con roles diferentes. Dios ama igual al varón como ama a la varona, pero nos dio dos roles diferentes, dos funciones distintas. Y también, ¿qué nos dice la palabra de si nos debemos de señorear sobre la esposa? Yo les pregunto, ¿cuál es el segundo gran mandamiento? Luis nos lo acaba de mencionar hace rato. ¿Alguien por ahí se acuerda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y díganme cuál es el primer prójimo o el prójimo que tenemos más cerca como matrimonio. Pues la esposa o el esposo. Ese es el primer prójimo. Esa es la primera persona con la que debemos poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Es el primero. Antes de andar allá afuera haciendo favores y quedando bien con todo mundo allá afuera, con los vecinos, con la familia, primero preocúpate por quedar bien con tu esposa o con tu esposo. Eso es lo primero. De hecho, pues como dice la palabra, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Hermanos, actualmente los movimientos feministas, lo hemos visto mucho en las noticias, hay mucho movimiento feminista, la liberación feminista, todos esos movimientos, pues obviamente no están de acuerdo con este diseño, ya sea por ignorancia o porque no ven la foto completa, no conocen la palabra de Dios. Y ellos o ellas solo ven un concepto erróneo de sumisión, más parecido a la sumisión que tiene un patrón con un empleado, como ya les dije, un comandante con un soldado. Y todo esto se refuerza por los abusos de hombres que no conocen ni obedecen la palabra de Dios. Históricamente, el hombre ha abusado de la mujer, de su esposa, en diferentes maneras. Y es por eso que las mujeres, pues ya no quieren este tipo de modelo, ¿no? Pero no es que el modelo esté mal en sí. Es que la gente, los matrimonios, no se acercan a la palabra de Dios. Por eso hay tantos divorcios. La mayoría de los matrimonios, como lo dije, están alejados de la palabra de Dios. Son muy pocos los matrimonios que se acercan a la palabra de Dios. Y en su ego, estos matrimonios creen que por sus propias fuerzas van a tener un matrimonio exitoso, hermanos. Y sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios, en cualquier momento se puede caer cualquier proyecto. Siempre tenemos que encomendar todo a nuestro Padre Dios. El matrimonio es uno de los principales proyectos que debemos encomendar siempre a Dios. Entonces, hermanos, ya para comenzar a concluir, les quiero compartir un extracto de un libro que estamos leyendo. Es el libro de Alexander Strauch, que estamos estudiando los jueves.
Me gustó mucho estos, son un par de párrafos cortitos que les quiero compartir, ya como a modo de conclusión, que van muy alineados con lo que acabamos de compartir aquí el día de hoy. Nos dice así: la relación marido-mujer no es la de un patrón empleado, comandante, soldado o maestro a alumno. Es una relación de amor, la más íntima de las relaciones humanas. Es una relación convenio-matrimonio en la que dos adultos forman una unión y dentro de esa unión una parte con amor toma la dirección y la otra parte voluntariamente apoya esa dirección y se somete a ella. ¿Sí? Y a continuación, en el siguiente párrafo, me gusta mucho porque define muy bien el concepto de ayuda idónea de la que nos habla Génesis 2:18. Dice: dentro de un sano matrimonio cristiano habrá un gran elemento de consulta mutua y búsqueda de sabiduría, y la mayoría de las decisiones se harán por consenso entre marido y mujer. Ambas partes en el matrimonio, ambas partes en el matrimonio, es decir, marido y mujer, deben complementarse uno al otro, reconociendo el rol de cada uno y no competir entre sí. ¿Y qué es complementarse? Sino compensar mis debilidades de esposo con tus fortalezas de mujer y viceversa. Imagínense, si Dios nos dio una ayuda idónea y esta mujer nos ofrece su ayuda con una opinión y simplemente decimos: no, tú cállate, tú no sabes. Estamos rechazando la ayuda que Dios nos ha dado como esposos. ¿Sí? Si en casa tenemos un régimen autoritario, patriarcal, patriarcal extremo, en el que la opinión de la mujer no se toma en cuenta y se hace solamente lo que dicen los caprichos del esposo, pues ese hogar va a sufrir de los defectos que tenga el esposo, de los defectos que tenga este liderazgo. Entonces, Dios se dio cuenta de eso. Dios conocía la naturaleza, Dios conoce la naturaleza pecaminosa del hombre, y Dios en su sabiduría dijo: si dejo a este cuate solo, se va a equivocar mucho, se va a dejar guiar por sus tentaciones, por sus deseos o por cualquier impulso, ¿no? Aquí no le ha pasado o no hemos visto en la calle o donde sea que los hombres son muy, la mayoría tendemos a ser muy broncudos, nos enojamos fácil. ¿Y quién es la que llega a calmar las cosas? La mujer, ¿sí? Y también a veces es al revés, ¿no? Entonces, lo que Dios busca es compensar las debilidades del esposo con las fortalezas de la esposa, y también busca compensar las debilidades de la esposa con las fortalezas del esposo. Y así llegamos a un equilibrio, a una estabilidad. Entonces, pues ya para concluir, hermanos y hermanas, hermanas, pues yo las invito: apoyen y sométanse siempre a la dirección y autoridad de su esposo. Y a los hermanos también los invito: amen siempre a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Sí, Cristo a eso vino. Cristo vino a mostrarnos el camino y a darnos el ejemplo de cómo se demuestra el amor, de cómo se muestra el liderazgo y la autoridad con amor. ¿Correcto? En el matrimonio, marido y mujer son dos iguales con roles diferentes. Ese es el matrimonio, mis hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por la palabra que nos compartiste el día de hoy. Te agradecemos porque tú nos muestras en tu palabra este concepto que luego es complicado, en el mundo se ha malinterpretado, Señor. El mundo se ha olvidado de seguir tu palabra, y tu palabra es sabia y tu palabra nunca se equivoca, Señor. Somos nosotros, es el mundo el que se ha alejado
de escuchar tu palabra, de comprender tu palabra y llevarla a efecto, Señor. Pero tú nos muestras y tú nos recuerdas cómo debe de ser un verdadero liderazgo y autoridad en el matrimonio, Señor. Este debe de ser siempre con amor mutuo, mi Señor, con actitud de servicio hacia el otro, Padre. Así nos lo enseñaste tú cuando tu Hijo vino a este mundo. Así nos lo dejaste escrito en tu palabra, Señor. Te ruego que esta palabra que escuchamos el día de hoy fructifique en nuestros corazones, Señor, y que tanto esposas como esposos comencemos a aplicar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, para bien, para edificación de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestros matrimonios, Padre. Todo esto te lo pido, mi Señor, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.